Muy buenos días, queridos amigos. Con ustedes un nuevo programa Comentarios Económicos, programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, Camacol, que todos los domingos a las 10:30 en este canal Azteca TV les trae su amigo y servidor Fernando Domínguez. Camacol, la organización empresarial por excelencia del estado de la Florida, vive en alianza y en coordinación con muchas otras organizaciones de nuestra sociedad. Es el caso de una organización que representa a los intereses que están asociados muchas veces en emulación, en cosas con bancos, la asociación que se llama la Asociación de Clientes de los Bancos, se llama así, Ausbank. Es una organización que comenzó en España, pero hoy es una organización internacional que tiene sede en varios países, incluyendo los Estados Unidos. Ausbank publica en nuestro país una publicación muy bonita que se llama Mercado de Dinero USA, o sea que se refiere a nuestros problemas de la banca, de las finanzas, etcétera, una organización especializada en este tipo de cosas que dirige mi amiga Gabriela Peroso, a quien le doy la bienvenida. La tengo hoy invitada aquí. Es un lujo tener aquí a Gabriela, una belleza de muchacha venezolana, que además esta pantalla normalmente está llena de arrugas, pues hoy tenemos una muchacha preciosa que además representa una organización muy destacada, que lleva varios años haciendo una cosa muy interesante en el sur de la Florida, que es una especie de feria de consumidores. Y de eso vamos a hablar hoy con Gabriela, porque en las próximas semanas va a haber esta organización. Estamos aprovechando pues la presencia de Gabriela para llevarle este mensaje a ustedes y escuchar un poco, que ustedes sepan qué cosa es Ausbank, qué cosa es el mercado de dinero y qué cosa es la feria. Así que bienvenida, Gabriela, y son tuyas las cámaras. Muchísimas gracias, Fernando. Sí, efectivamente vamos a estar organizando el 10 y el 11 de marzo Consumiami, que es la Feria del Consumidor, pero también enfocada en esta oportunidad a la banca y al real estate, porque justamente tras la crisis muchos consumidores quedaron de alguna manera guindando, y también están todas esas lecciones aprendidas de la crisis, y se trata justamente de eso, de analizar la crisis, cómo los consumidores lograron de cierta manera algunos beneficios por parte de la banca, cómo también la banca redujo el número de créditos sincerando el mercado, y cómo entonces, si se trata de una nueva burbuja financiera, toda esta expansión de Miami, o si realmente se está creciendo como debe crecerse en el sur de Florida. Como decías, nosotros somos la organización Ausbank Internacional, que nace en Madrid, en España, hace 28 años, la Asociación de Usuarios Bancarios, que ha venido defendiendo durante las últimas décadas a todos los consumidores. Las personas que han tenido problemas con su banco han recurrido a esta organización privada para poder hacer frente de una manera consona con las grandes corporaciones, y a partir de allí nació la editorial internacional Mercado de Dinero, que actualmente tiene revistas en España, Reino Unido, Colombia, Venezuela y acá en Estados Unidos. Es un periódico color salmón en los demás países, pero Miami siempre nos exige otra cosa, y desde hace un año estamos ya en revista para justamente adecuarnos al mercado de acá, y hemos venido también evolucionando. Hemos visto que el concepto de consumidor en Estados Unidos tiene un estándar un poco más alto. El consumidor de Colombia o de Venezuela no es el mismo consumidor de acá del sur de la Florida. Quizás hay algunos que el que es empresario en Latinoamérica puede ser un emprendedor acá, porque las economías son muy distintas y muy dispares, y es por eso entonces que estamos subiendo un poco el target del contenido y dándole ese contenido ya no de la banca regular, sino de la banca privada, enfocada al inversionista latinoamericano, que justamente llega acá a Estados Unidos pensando que bueno, puede venir a hacer negocios en el sur de Florida de la misma manera que lo hacen sus países, y no necesariamente es así. Entonces es justamente esa guía práctica para el inversionista, para el emprendedor, para el que quiere hacerse con una parte del mercado de Estados Unidos. Pues Mercado de Dinero es esa guía fundamental. Bien interesante esto, porque realmente si uno analiza la vida hoy, con la vida como pasó en el 2007, ya hace 8 años de eso,
En el 2007 empezó el edificio a hacer Sí, grietas resquebrajarse, hasta sí. que realmente se derrumbó en el 2008. Y aquello uno puede sacar las conclusiones, todo el mundo las ha sacado, hay mucha gente que ha escrito libros, artículos, etcétera. Pero lo lamentable que tiene esto es que mucha gente escribe lo que ve desde su punto de vista. Y su punto de vista no coincide con el punto de vista del otro. Es decir, el que fue víctima de esa situación porque perdió su casa, tenía un mortgage que no pudo enfrentar porque se quedó sin trabajo y no pudo pagar, o porque le habían firmado un mortgage que tenía un interés cambiante que después le fue unas subiendo. letricas muy pequeñas. Exactamente, es decir, este House Bank es una especie de sindicato de consumidores, de clientes de los bancos. Los bancos, realmente hay tres tipos de bancos. Están los bancos comerciales muy grandes, las grandes corporaciones bancarias. Están los bancos que se dedican a la cosa de inversión, etcétera, etcétera, de la banca de dinero en el mercado ese de capitales. Y está el pequeño banco local que sirve a la comunidad, que no tiene nada que ver con los otros dos. Es decir, es un banco que normalmente está muy pegado a la comunidad, donde la gente se conoce, conocen a los clientes que entran por la puerta. Es algo que no tiene nada que ver con los gigantes, eso que despersonalizados totalmente y que lo único que les interesa es captar dinero. Y en el caso de la banca comunitaria, no solo captan dinero porque también ellos tienen que vivir, sino que tienen una relación de otra naturaleza más comprensiva, más humanizada, más personalizada con el cliente. Estos bancos, sin embargo, se han visto afectados porque le han engarzado una cantidad tremenda de regulaciones, de modelos, de sistemas, etcétera, etcétera, como si ellos fueran parte del problema que hubo con los bancos grandes. Es decir, todo el mundo entiende que a los bancos grandes hay que regularlos porque de otra manera, pues, capaces de llevarnos a la debacle. Pero ¿tú crees que es correcto mirar a ambos bancos de la misma manera? ¿Deben tener las mismas regulaciones o tú piensas que debía eso cambiar? Mira, definitivamente no. Incluso hemos visto que con la crisis, en teoría, se está multando a las grandes corporaciones, tanto en Estados Unidos como en Europa, y al final, ¿qué hemos visto? Ha cambiado el mapa de la banca mundial y los grandes se han hecho de los pequeños. O sea, esos pequeños a quienes se les impuso las mismas multas, las mismas regulaciones, tienen que ahora crear unos departamentos de atención al cliente, de regulaciones gigantes que una corporación pequeña sencillamente no puede soportar, han tenido que ceder el paso y al final, ¿quiénes son los que compran esos bancos pequeños? Las grandes corporaciones. Definitivamente pareciera que ante la opinión pública se está sancionando a todos aquellos que fueron responsables de la crisis financiera y al final todo da una vuelta y vuelve a ser ganancia para las grandes corporaciones. De alguna manera es un monopolio en donde supuestamente hay una competencia de unos 10, pero al final el monopolio es de los grandes contra los pequeños y definitivamente es algo injusto que ocurre en todo el mundo, porque ocurrió en Europa, ocurre acá en Estados Unidos y es muy difícil. Entonces justamente una empresa familiar, quizás hay un banco que tiene unos 60, 70 años que ha funcionado de esa manera, de una banca comunitaria más cercana a la gente, que brinda un servicio más personalizado, que al final no puede competir con las grandes corporaciones y es muy injusto en ese aspecto. Su cartera de préstamo y su cartera de clientes realmente no tiene nada que ver con la cartera de préstamo o la cartera de clientes del otro. Es decir, su cartera de clientes está más enfocada hacia el pequeño préstamo para comprar un automóvil, para cofinanciar una casa, para cosas de esa naturaleza. Y bueno, mi amiga, pues el tiempo se nos ha pasado para la primera sección. La conversación es gratísima y por tanto el tiempo corre y vuela. Así que regresamos enseguida contigo. Y ustedes, queridos amigos, no toquen el control remoto, que regreso enseguida con Gabriela. Buenos días por segunda vez, queridos amigos. Estamos en la segunda parte de Comentarios Económicos, programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, Camacol,
que todos los domingos a esta hora tenemos aquí en el canal Azteca TV. Para los que se levantaron ahora, están desayunando hoy domingo, de pronto encienden el televisor y nos ven ahí, tenemos un programa un tanto diferente que el que otras veces hacemos, porque tenemos, primero que todo, una belleza femenina entrevistando que nos embellece la pantalla y con un tema que también a todos nos interesa mucho, que es la relación interbanco y clientes. Y representante de ella y directora de una publicación que se llama Mercado Dinero USA, que es la publicación de una organización en los Estados Unidos que se llama el House Bank USA, que es una rama de una organización que se llama House Bank, la Asociación de Clientes de Bancos de España, nació en España, pero que tiene, como ella dijo al principio, pues ya está en varios países. Y claro que se necesita porque los bancos tienen muchísimos amigos y muchísimos contrincantes, vamos a decir, gente que está del otro lado de la fachada, porque cuando uno necesita un préstamo, necesita un auxilio bancario, acude ahí, y ahí a veces no siempre tienen el mejor trato, y a veces se quieren aprovechar. No es culpa a veces del banco, es culpa de la mentalidad de algunos de los funcionarios, hay de todo en la viña del Señor, pero generalmente pues uno analiza lo que ha pasado en los últimos años, como 2 veces los bancos nos han llevado, en el año 1929 y en el año 2008 nos han llevado al precipicio de la cosa financiera, económica, del nivel de vida de la gente, han destruido la riqueza creada durante muchos años. Y eso es debido precisamente a ejecución indebida de políticas, a falta de criterio. Yo recuerdo que en los años 30, cuando esto empezó la primera vez, pues separaron, y hubo 2 cosas importantísimas. En aquella época separaron la banca privada de la banca comercial, de la banca de inversiones, hicieron un muro para que los inversionistas no usaran el dinero de la banca comercial, no lo pusieran en riesgo, y crearon lo que se llama la tasa de encaje, en que había que tener a la vista los depósitos en el 90% para evitar que pasara lo que pasó en el 29, que la gente iba a buscar su dinero y el dinero estaba empleado por el banco sin el consentimiento de las personas. Y en el año 1997 esa regulación la quitaron. Y efectivamente en el cabo de 8 o 10 años pues volvió a pasar lo mismo que pasó la vez anterior. Y ha habido regulaciones ahora de todo tipo, pero yo no sé si han regulado otra vez el muro que separa los 2 bancos, los 2 tipos de banca, y si la tasa de encaje funciona igualito que antes, pero yo creo que esa es una cosa interesante de la que va a tratar la gente del Consumiami en la próxima vez, y que quisiera que tú les pusieras a nuestros televidentes cuáles van a ser los temas que vamos a hablar en Consumiami. Sí, definitivamente, como te comentaba al principio, los grandes temas van a ser la banca y el real estate. Y justamente como siempre giramos en torno a todo el sector bancario, hay un tema muy interesante que está ocurriendo en el sur de Florida. Definitivamente Florida se está recuperando como pocos estados en Estados Unidos de la crisis, un crecimiento increíble, y es no porque el mercado se ha recuperado por sí mismo, sino porque está llegando dinero fresco de Latinoamérica. Y de alguna manera los latinoamericanos estamos dándole una lección a los americanos porque hemos traído lo que llaman el modelo latinoamericano de compra. Definitivamente la crisis golpeó duramente en el tema inmobiliario, las casas, el alquiler. ¿Y qué sucedió? Normalmente en Estados Unidos todo era un crédito, todo dependía de la banca para hacer cualquier movimiento. Los latinoamericanos, al no ser residentes, al no ser ciudadanos de acá, no pueden hacerse con un crédito ahora mucho más porque las regulaciones son mucho mayores. ¿Y qué se está trayendo? Un modelo que en Latinoamérica funcionó desde hace 20 años, que es el de la precompra, el de la vender en planos cada uno de estos proyectos. Y eso, en definitiva, ha inyectado dinero nuevo a la economía del sur de la Florida y también crea estabilidad. De alguna manera le da una lección a los bancos: no necesito de ti para yo venir acá a comprar. No solo ahora los latinoamericanos son clientes, sino que son desarrolladores. Por ejemplo, va a estar los representantes de Melo Group,
que es una de las desarrolladoras más importantes acá, que prácticamente está fundando una nueva ciudad, la ciudad de Edgewater, que la está haciendo de cero y con desarrollos de élite. Ellos aseguran que la banca en la parte de inmobiliaria para justamente edificar no participaba directamente en Argentina, es un sistema distinto, pues ellos están haciendo exactamente lo mismo. Llegan acá a construir y se hace con el dinero de las personas que están comprando esos apartamentos. Tienen que dar el 50% de down payment y al final es un apartamento que no se va a perder si llegase a haber un desplome nuevamente, porque el apartamento ya la mitad está pagada. De alguna manera, como está en preventa, el precio es un poco mayor porque el autofinanciamiento es el juego de el desarrollador con el cliente. Y eso, en definitiva, yo creo que le ha dado una buena lección a la banca. Justamente todos esos temas serán desarrollados. Vamos a tener también la parte práctica, porque vamos a tener expertos para que los extranjeros compren un negocio acá. La modalidad de comprarlo ya hecho y no venir a fundarlo cada vez está tomando más vigor acá en el sur de la Florida. Vamos a tener especialistas de la manera práctica, cuál es la documentación que usted necesita, cuáles son los pasos a seguir para no cometer esas equivocaciones. También vamos a tener algunos expertos para ayudar a los extranjeros también a comprar propiedades residenciales acá en el sur de la Florida. El tema de los seguros. Vamos a dividir el foro. En el primer día vamos a estar en la mañana justamente con los representantes de la banca, la asociación bancaria, analizando el antes y el después de la crisis. En la tarde vamos a estar con ese foro práctico para que el inversionista tenga las herramientas necesarias para invertir en Florida. Al día siguiente vamos a abrir con el tema del real estate, con la asociación de realtors y algunas de las grandes compañías que se dedican a la venta de inmuebles. Vamos a tener como evento central a las 11 de la mañana, Ismael Cala nos va a estar acompañando justamente con su ponencia sobre liderazgo, sobre emprendimiento, sobre cómo potenciarnos como individuos para hacernos grandes y triunfar acá en Estados Unidos como hispanos. Y vamos a cerrar con los desarrolladores, que justamente van a hablar de toda esta expansión que está sufriendo el sur de la Florida, y cerramos con el alcalde Tomás Regalado y también con el alcalde Luigi Boria, quienes van a estar hablando justamente de esas contribuciones que están dando para que todos estos inversionistas extranjeros confíen y escojan a Florida por encima de ciudades como Los Ángeles o Nueva York. Bueno, se nos acabó la segunda parte porque realmente Hablo mucho, ¿verdad? No, eso es lo que los televidentes quieren saber y tú les estás explicando lo que ellos quieren saber. Esto trae un montón de dudas, por supuesto, porque todo eso que señala que es cierto también tiene su contrapartida, es decir, desde el punto de vista de desarrollo económico, qué pasa con Latinoamérica, los capitales están viniendo para acá, la gente lo saca del banco que lo tira allí para traerlo para acá, para comprar la casa aquí. Es decir, eso tiene su contrapartida, porque la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, y el dinero también. Es decir, el dinero no se puede crear en una maquinita. Los valores son los que se crean con el trabajo, etcétera, y por tanto el banco es la suma de los valores de la gente acumulada. Y eso es algo que vamos a conversar un poquito ahora en la tercera parte, así que no toquen el control remoto, que regreso enseguida con mi amiga Gabriela Peroso, hablando de estos problemas de la banca, del desarrollo en el sur de la Florida y en el resto del continente. Muy buenos días por tercera y última vez, queridos amigos. Estamos en la tercera parte de Comentarios Económicos, el programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, Camacol, que todos los domingos a esta hora en este canal, pues les trae su amigo y servidor Fernando Domínguez. El programa hoy, estamos en la tercera parte de un programa que ha sido bien interesante porque estamos conversando de un tema que a todos nos resulta atractivo. Algunos estamos tocados más de cerca por él que otros, pero todos tenemos una relación financiera. El mundo que nosotros conocemos en la época contemporánea es un mundo basado en una cosa que se llama el dinero, en una relación que se llama la relación financiera,
el flujo de mercancías para acá viene acompañado de un flujo de dinero para acá. Las mercancías se cambian por esa mercancía universal que es el dinero. Y el dinero por sí mismo crea ciertas relaciones. Tiene una organización que lo acumula de todo el mundo, que son los bancos, que se ocupa precisamente de concentrar el ahorro de las personas para poderlo poner a funcionar. Y por tanto, como dice la ley de los economistas, hace 400 años el dinero bueno es desplazado de la circulación por el dinero malo, que la gente lo saca rápidamente y guarda el bueno. Entonces, en este caso, la gente se queda con su dinero local en las proporciones menores posibles y trata de salvar lo más posible de su riqueza en inversiones seguras, ya sea en casas, ya sea en negocios, ya sea en el propio inversión financiera. También las casas, las bancas de inversión de capitales para América Latina ha estado creciendo violentamente en los Estados Unidos. Es decir, tenemos en el sur de la Florida un próspero sistema bancario de inversionistas, ¿no? Y todo esto es lo que vamos a tratar en Consu-Miami. ¿Cómo esto puede, de alguna manera, influenciar en la tasa de desarrollo de todo el país? Es interesante. Florida es uno de los 50 estados, es uno de los más grandes de la Unión y uno de los que más importancia económica tiene. Se ha convertido un poco en la envidia de mucha gente porque es el estado que más rápidamente ha resurgido después de la tragedia del 2008 y es el estado donde todo el mundo quiere vivir por razones no solo económicas, sino también de clima, de amistosidad de las personas. En el sur de la Florida específicamente tenemos 180 nacionalidades que convivimos aquí sin ningún problema. Y aunque hubo problemas en las sociedades anteriores, en muchos años antes, en el sur de la Florida, entre razas, ya eso no existe porque precisamente el influjo de gente, la diversidad, ha hecho que todo el mundo aquí es bien amistoso. Y por tanto, pues se ha convertido esto en el paraíso que todo el mundo quiere vivir en él, lo que lo ha puesto muy caro. Es muy cara en este momento la vivienda en el sur de la Florida, es muy cara el proceso del real estate, es muy caro el comprar una casa, ya se ha vuelto muy caro hasta alquilarla, y esto es algo que precisamente es consecuencia del desarrollo. ¿Puede esto traer una nueva burbuja? No lo sabemos, es decir, una burbuja de otra naturaleza. La burbuja anterior era una burbuja de mentiras archivada por los bancos, que le daban a la gente una hipoteca sabiendo que la gente no la podía pagar. Y después ese papelito lo convertían en un activo, en un bono que le vendían a otros bancos en el mundo y regaron ese problema por el mundo entero. Esta situación nueva es otra naturaleza, es decir, aquí el dinero está, el proceso está, lo que está produciéndose es un exceso de valores, de precio por encima de la media del país. Y eso, ¿hasta cuándo puede soportarse? ¿Cuánto el resto de América Latina puede aguantar que todo el mundo quiera traer su dinero para Miami? No sé qué opiniones tú tienes. Sí, bueno, yo decía en una de las presentaciones que hicimos de Consu-Miami que ahora la burbuja no es ahora ni de jabón ni de vidrio, pero sí es una burbuja de plástico, resistente pero no irrompible. Definitivamente hay que estar muy alertas con lo que está sucediendo porque definitivamente hay zonas que tienen precios irreales. El valor de las viviendas no vale lo que se está pagando, pero el latinoamericano ve a Estados Unidos como esa cuenta de ahorro. Aquí yo tengo mi dinero seguro, a mí no me importa ir con el efectivo y pagar en preventa porque en mi país el dinero se está devaluando y aquí por lo menos tengo una seguridad de que quizás baje un poquito el valor, pero al final es un dinero que tengo seguro. Y tengo un gobierno que no me va a confiscar mi riqueza. Sí, definitivamente. El mapa político, la influencia de la izquierda en Latinoamérica es cada vez más latente, está afectando las economías y así como vemos como algunos inversionistas están apoyando de alguna manera este tipo de sistemas socialistas, en la práctica los apoyan allá y vienen las inversiones para acá. Y esto puede descapitalizar a Latinoamérica. Sabemos que fuimos unos de los que menos sufrimos en la crisis, nunca como Europa, como Estados Unidos, pero hay que ver cómo se comportan las finanzas porque es eso, se está descapitalizando Latinoamérica para traer los bienes para acá. Vemos unos gobiernos que están
sumidos en la corrupción, en el socialismo, en regalarle a la gente y no darle oportunidades para trabajar, para que haya productividad. Hay algunas naciones que sí lo han venido haciendo bien, otras están cambiando, están poniendo regulaciones cambiarias que en definitiva están destruyendo todo el aparato productivo y el sistema en general, haciendo una economía ficticia que no puede ser regulada. Y eso en definitiva a los latinoamericanos les va a pasar factura. Y obviamente los que tienen dinero, los que tienen inversiones, se lo ven 10 años antes que se lo ve la clase media, que es la que siempre está más golpeada con todo este sistema, y es por eso que las inversiones están posadas acá en Estados Unidos, y habrá que ver si ahora la burbuja estalle por ese lado y Estados Unidos se ve beneficiada, pero sin embargo esa capital latinoamericana no es tal. Cuando si llega a estallar del lado de América Latina, al final siempre también el sur de la Florida se va a ver afectado, así que tenemos que estar muy conscientes de todo lo que pueda pasar. Camacol durante 35 años ha estado promoviendo el Congreso Hemisférico y este año es el 36, y esa prosperidad que se ha logrado interaccionalmente con el comercio, la libertad de comercio entre Estados Unidos, Europa y los países de América, ha sido una inyección de prosperidad, porque el comercio inyecta prosperidad porque tú no necesitas mucho capital para tener una ganancia, es decir, simplemente con un poco de financiamiento de las cartas de crédito a 30 días, 35 días, 40 días, préstamos de corto plazo. Hay un montón de procedimientos por el cual hasta el propio vendedor te financia unos días, entonces tú primero realizas la mercancía, obtienes tu ganancia y le pagas lo que debe. Es decir, el comercio es un acelerador del proceso de crecimiento, no así la inversión, pero también el comercio es incapaz por sí solo de transformar la estructura para cambiar la economía. Es decir, lo que hace es sencillamente... Lleva el día a día, pero no va más allá. Aumenta tus posibilidades de vivir a corto plazo, pero no las resuelve a largo plazo, y para eso están las inversiones, el cambio de la estructura, y eso es algo que todavía tenemos que aprender cómo lo hacemos en esta economía global. Esta conversación podría durar mucho tiempo con personas tan inteligentes y agradables como Gabriel, y nosotros quisiéramos que en el futuro, después de Consumo Miami, vamos a tener otra conversación con Gabriela para ver qué pasó allí, etcétera, etcétera, que ustedes los televidentes pues tengan esta información de primera mano de los que la tienen, porque los que sabemos un poquito de algo tenemos la obligación de compartirlo con los demás. Así que muchísimas gracias, Gabri, por estar con nosotros aquí. Muchísimas gracias en nombre de nuestros televidentes, tanto por tu conocimiento, por tu belleza, que nos ha hecho la mañana más grata a todos. Así que, y a ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias por su atención y nos vemos el próximo domingo en otro comentario económico. Gracias.